Una ventisca se acerca, la temperatura es de -50 °C y la velocidad del viento es de 60 millas por hora. Tienes 90 minutos para construir un refugio o congelarte. ¿Qué haces? Para los inuit no es una tienda, una cabaña ni equipo moderno. Es nieve, pero no cualquier nieve. La respuesta es ingeniosa. Un iglú. Pero esto no es simplemente apilar nieve, es cortar bloques perfectamente angulados de nieve sinterizada especializada y organizarlos en un patrón espiral preciso para crear una cúpula fuerte que pueda soportar el peso de una persona. Probablemente has oído que la nieve es fría, pero ¿sabías que es uno de los aislantes más efectivos de la naturaleza? Eso es cierto. La misma sustancia que causa congelación también puede salvarte de ella. Esto no es solo un truco para acampar en invierno, es la base de uno de los diseños de refugio más ingeniosos de la humanidad. Cuando los constructores inuit buscan nieve para construir un iglú, buscan nieve sinterizada, un tipo específico formado cuando el viento compacta los cristales de nieve firmemente entre sí. Este material notable guarda un secreto que desafía nuestra intuición sobre el agua congelada. Hasta el 95% de su volumen es aire atrapado, creando una red de pequeñas burbujas de aislamiento en toda la estructura, como el propio aislamiento de espuma de la naturaleza. Piensa en eso por un momento. Lo que parece ser una pared sólida de nieve es principalmente aire suspendido en una delicada estructura de cristales de hielo. La naturaleza ha creado un material que es estructuralmente sólido y térmicamente eficiente sin ningún proceso de fabricación, mientras que la construcción moderna requiere combinaciones complejas de aislamiento, barreras de vapor y elementos estructurales. La nieve sinterizada proporciona todas estas propiedades en un solo material disponible gratuitamente en todo el Ártico. La eficiencia térmica de la nieve, seleccionada adecuadamente, no tiene parangón. Cuando se prueba contra materiales de construcción modernos, la nieve sinterizada logra un valor de aislamiento comparable a los estándares R12, la misma calificación que muchos sistemas de aislamiento para hogares modernos. Los ingenieros de la NASA, que estudian refugios de emergencia para entornos extremos, regularmente regresan al diseño del iglú por esta razón. Los constructores inuit identifican este material de construcción perfecto usando la prueba del palo, un método engañosamente simple pero efectivo. Los constructores experimentados sondan bancos de nieve con un palo de madera, sintiendo la resistencia precisa que indica el material ideal para construir. El palo debe encontrar resistencia firme sin ser demasiado duro ni demasiado suave, como enseñan los ancianos a las generaciones más jóvenes. Este conocimiento táctil es tan preciso que muchas lenguas inuit contienen docenas de términos diferentes para las condiciones de la nieve. La densidad de la nieve utilizada para la construcción de iglús es absolutamente crítica. Las mediciones científicas revelan que los constructores seleccionan consistentemente nieve con una densidad entre 300 a 400 kilogramos por metro cúbico, logrando el equilibrio perfecto entre integridad estructural y aislamiento térmico. La imagen térmica hace visibles estas diferencias. La nieve fresca y esponjosa brilla de un azul brillante en las cámaras térmicas, mostrando un excelente aislamiento, pero una estructura pobre. La nieve helada compactada aparece roja, estructuralmente sólida, pero permitiendo que el calor escape rápidamente. La nieve sinterizada perfecta muestra ese color dorado intermedio, a un material que tanto soporta el peso como atrapa el calor brillantemente.
Las dimensiones de los bloques de nieve utilizados en la construcción de iglús reflejan este entendimiento científico. Los bloques cortados a aproximadamente 0,61 metros de largo y 0,15 metros de grosor proporcionan el equilibrio ideal entre peso, manejabilidad y valor de aislamiento. Estas medidas resultan de siglos de refinamiento. Lo verdaderamente fascinante es que este material de aislamiento perfecto existe naturalmente en uno de los entornos más fríos de la Tierra. Es como si la naturaleza proporcionara la solución junto con el problema. Mientras hemos desarrollado aislantes sintéticos complejos usando técnicas de fabricación avanzadas, ninguno iguala lo que el viento crea libremente en los campos de nieve del Ártico. La física en juego aquí es contraintuitiva pero elegante. La nieve, agua congelada, debería lógicamente conducir el frío, pero el aire atrapado dentro de la estructura cristalina actúa como una barrera térmica, impidiendo el intercambio de calor. Cada pequeña bolsa de aire crea un espacio muerto que ralentiza la pérdida de calor, similar a cómo funcionan las ventanas de doble acristalamiento en los hogares modernos. Encontrar esta nieve perfecta es solo el primer paso crítico en el proceso de construcción del iglú. Los cazadores inuit deben localizarla rápidamente, a menudo bajo condiciones duras, donde la supervivencia depende del refugio. Prueban varios bancos de nieve, buscando esa resistencia característica que indica nieve sinterizada con su densidad ideal de burbujas de aire atrapadas. Esta nieve especializada crea un aislamiento natural que es aproximadamente 12 veces más efectivo que el mismo grosor de hielo sólido. Esa es la diferencia entre congelarse hasta la muerte y sobrevivir cómodamente durante una noche ártica. Al seleccionar la nieve perfecta, los constructores inuit transforman un material congelante en una barrera térmica salvadora. Con la nieve perfecta identificada, el siguiente paso implica transformarla en bloques de construcción utilizando una técnica de corte especializada que requiere precisión y habilidad. El antebrazo humano se convierte en su regla, a una herramienta natural que se adapta perfectamente a los entornos árticos. La longitud del antebrazo de cada constructor crea consistencia en toda la estructura, permitiéndoles cortar bloques de nieve de aproximadamente 2 pies de largo, 1 pie de alto y 8 pulgadas de grosor, dimensiones que equilibran el peso y la integridad estructural incluso cuando los dedos comienzan a adormecerse y la visibilidad se reduce a apenas unos pies. Durante una tormenta particularmente feroz en 1922, el explorador ártico Knut Rasmussen documentó a un cazador inuit construyendo un refugio de emergencia mientras los vientos alcanzaban 60 millas por hora. Sus movimientos eran metódicos a pesar de la urgencia, observó Rasmussen. La vida del hombre dependía de mantener la precisión incluso cuando su piel expuesta corría el riesgo de congelarse con cada minuto que pasaba. El proceso de corte requiere precisión absoluta, explica el antropólogo Jean Mallory, quien vivió entre comunidades inuit. Los bloques que son demasiado delgados colapsarán bajo la presión, mientras que aquellos cortados demasiado gruesos pierden sus propiedades aislantes y se vuelven difíciles de colocar en la cúpula. Esta perfección se extiende a las herramientas especializadas que hacen posible el trabajo. Los constructores inuit tradicionales utilizan un cuchillo de nieve llamado pana, originalmente fabricado a partir de asta de caribú o hueso de ballena. Estos implementos especializados cuentan con una hoja diseñada específicamente para el corte limpio y el modelado requerido para la construcción de iglús.
Aunque las versiones modernas suelen estar hechas de acero, los principios fundamentales de diseño siguen sin cambios después de siglos de refinamiento. Antes de que comience el corte, los constructores experimentados realizan la crítica prueba de los dedos, presionando firmemente en la nieve para evaluar la densidad y la consistencia. Esta evaluación táctil revela si la nieve tiene el equilibrio perfecto de resistencia estructural y propiedades aislantes. Si es demasiado suave, los bloques no soportarán la cúpula. Si es demasiado dura, conducirán el frío en lugar de aislar contra él. El investigador ártico Peter Freuchen observó cómo esta simple pero vital evaluación determinaba si la construcción podía proceder o si los constructores necesitaban buscar mejores condiciones de nieve, a una decisión de vida o muerte en el clima extremo. La técnica de corte en sí misma desafía el sentido común. En lugar de cortar bloques con bordes perpendiculares, los constructores experimentados cortan cada pieza a ángulos precisos, generalmente comenzando con un ángulo de inclinación hacia adentro de 15 grados. Estos bordes biselados crean el patrón espiral que forma la estructura de la cúpula. Cada corte debe tener en cuenta cómo el bloque se ajustará al diseño general, con ángulos que se vuelven más pronunciados a medida que la cúpula se eleva. El proceso de extracción transforma el paisaje mismo en parte del refugio. A medida que los constructores extraen bloques del suelo, crean una depresión que se convierte en la base de la estructura. Esta área hundida a menudo sirve como el comienzo del túnel de entrada, aprovechando eficientemente cada corte y excavación. Nada se desperdicia. La zanja creada al extraer los bloques se convierte en espacio funcional dentro del iglú completado. Lo que parece ser un simple corte de nieve es en realidad un proceso de ingeniería sofisticado. Cada bloque debe ser extraído limpiamente, con un fracturamiento mínimo, para mantener su integridad estructural. El constructor debe tener en cuenta el peso de cada pieza, su posición en el patrón espiral y cómo soportará la carga una vez colocado. Esto requiere una comprensión intuitiva de la física que ha sido transmitida a través de generaciones. Los constructores inuit más habilidosos pueden construir un pequeño iglú de emergencia en aproximadamente 1 hora, trabajando con una eficiencia que impresionaría a los equipos de construcción modernos. Esta velocidad se vuelve esencial cuando las temperaturas caen a menos 40 grados Fahrenheit y la piel expuesta se congela en minutos. La combinación de bloques cortados con precisión, bordes biselados y colocación espiral crea una estructura que logra algo notable, a un refugio hecho enteramente de agua congelada que permanece lo suficientemente cálido como para preservar la vida en temperaturas que de otro modo serían fatales en cuestión de horas. Cuando se completa, estas estructuras pueden soportar el peso de una persona parada en el techo mientras mantienen sus propiedades aislantes. Esa fuerza notable proviene de un principio arquitectónico tan contraintuitivo que los ingenieros modernos todavía lo estudian hoy en día. ¿Qué pasa si el secreto para construir la cúpula perfecta no es agregar vigas de soporte, sino eliminarlas por completo? La técnica de construcción espiral de los Inuit desafía todo lo que podrías asumir sobre ingeniería estructural. Después de cortar esos bloques de nieve precisos, los constructores Inuit los organizan en un patrón que transforma sus propiedades individuales en una maravilla arquitectónica. La mayoría de las personas imaginan un refugio de nieve como simples hemisferios de nieve, pero este malentendido fundamental explica por qué los intentos de aficionados colapsan en minutos. La verdad es mucho más sofisticada. Los iglús se construyen como arcos catenarios.
la misma curva matemática que ves cuando cuelgas una cadena entre dos puntos y la dejas caer naturalmente. Esta curva perfecta, también encontrada en el Gateway Arch de St. Louis, y la cúpula del Taj Mahal, distribuye las fuerzas compresivas a lo largo de la estructura en lugar de crear puntos débiles donde la gravedad podría causar un fallo. El genio comienza con la primera fila circular de bloques. Cada uno se inclina hacia adentro en aproximadamente 15 grados, un detalle aparentemente menor que hace toda la diferencia. A medida que la estructura se eleva, cada nueva fila se inclina progresivamente más hacia adentro que la de abajo. Esto no es aleatorio, es una aplicación precisa de la física que permite que cada bloque se comprima contra sus vecinos, creando una cúpula autoportante sin una sola viga interna. Piensa en lo que sucede cuando intentas empujar una fila de libros en una estantería. Si están todos perfectamente verticales, se caen fácilmente, pero si los inclinas ligeramente, se apoyan mutuamente contra la fuerza. El iglú funciona sobre el mismo principio, pero en 3 dimensiones. El peso de cada bloque presiona contra los bloques junto a él y debajo, transformando lo que debería ser una debilidad estructural en una fuerza notable. El patrón espiral elimina la necesidad de soporte temporal durante la construcción. En la arquitectura moderna, las cúpulas suelen requerir andamios elaborados que se retiran una vez que la estructura está completa. Sin embargo, los constructores inuit crean una cúpula autosoportada a medida que avanzan, con cada nueva fila lo suficientemente estable como para soportar el peso del constructor mientras coloca el siguiente nivel de bloques. Esta espiral sirve a múltiples propósitos de ingeniería simultáneamente. A medida que la cúpula se eleva, los bloques se vuelven progresivamente más pequeños y ligeros, reduciendo la presión sobre las porciones inferiores. Este tamaño graduado es especialmente importante cerca de la parte superior, donde bloques más grandes crearían demasiada fuerza hacia afuera y potencialmente comprometerían la integridad de la estructura. El diseño completo culmina en la colocación del bloque final de clave, a un momento que transforma la espiral de nieve en una estructura unificada y bloqueada. Este bloque de clave debe estar perfectamente formado, generalmente más pequeño que los bloques circundantes, y cuidadosamente bajado a su lugar desde fuera de la estructura. Una vez colocado, completa el circuito de compresión, distribuyendo las fuerzas uniformemente en toda la cúpula. Este sistema estructural funciona brillantemente bajo condiciones extremas. Cuando vientos de tormenta que superan las 100 millas por hora golpean una estructura rectangular tradicional, crean una presión tremenda contra las paredes verticales, a menudo llevando a un fallo catastrófico. Pero la forma curva del iglú permite que el viento fluya alrededor de él en lugar de contra él, similar a como una ala de avión corta el aire. La ausencia de esquinas elimina puntos vulnerables donde la presión del viento podría concentrarse. Aún más impresionante es cómo la estructura maneja el peso de la fuerte nevada. A medida que la nieve se acumula sobre la cúpula, el peso adicional en realidad aumenta las fuerzas compresivas entre los bloques, fortaleciendo temporalmente la estructura en lugar de debilitarla. Esto es porque un iglú bien construido puede soportar el peso de un adulto completamente crecido parado en su techo sin colapsar. El diseño espiral transforma la presión vertical, tanto de la gravedad como del peso de alguien parado encima, en fuerza horizontal que se distribuye alrededor de toda la estructura. Esto es física en su forma más elegante. Usar las mismas fuerzas que deberían destruir la estructura para reforzarla en su lugar. Es el equivalente arquitectónico de un arte marcial que utiliza la fuerza del oponente contra él.
La vivienda ártica es una maestría de la física que ha sido refinada a través de generaciones de constructores inuit, cada uno contribuyendo a una tradición que continúa inspirando a arquitectos modernos. Los mismos principios que hacen que el iglú sea estructuralmente sólido también crean un fenómeno térmico sorprendente en su interior. La mayoría de las personas asumen que se congelarían dentro de una casa hecha enteramente de nieve, pero la realidad es exactamente lo contrario. El interior de un iglú demuestra un control de temperatura tan sofisticado que los arquitectos sostenibles modernos ahora estudian estos diseños antiguos para reducir el consumo de energía en edificios contemporáneos. Imagina estar en el invierno ártico brutal a menos 40 grados centígrados, donde la piel expuesta se congela en minutos. Pasa por la entrada de un iglú y algo notable sucede. Entras en un santuario en medio de la tormenta mortal. El frío brutal retrocede y es reemplazado por un espacio dramáticamente más cálido que las condiciones mortales del exterior. Esta diferencia de temperatura no es solo interesante, es la línea entre la supervivencia y la muerte en uno de los entornos más implacables de la Tierra. Cuanto más cálido, el interior puede alcanzar hasta 60 grados más que las temperaturas exteriores, sin ningún sistema de calefacción moderno. Este manejo térmico extraordinario transforma lo que debería ser una cueva de nieve congelada en un refugio habitable donde los humanos pueden sobrevivir las noches árticas más duras. El refugio de hielo logra esto a través de un entorno cuidadosamente diseñado con zonas térmicas distintas. El interior desarrolla un gradiente de temperatura estratificado que los constructores inuit han perfeccionado a lo largo de generaciones. El aire más frío permanece en la entrada mientras que el aire más cálido asciende a las áreas de dormir, deliberadamente construidas por encima del nivel del suelo para aprovechar esta estratificación térmica natural. El genio de la forma de cúpula se vuelve evidente en este sistema de manejo térmico. A medida que el calor corporal se irradia desde los ocupantes, el aire cálido asciende naturalmente hacia el centro de la cúpula. Mientras tanto, el aire más frío y denso se hunde hacia la entrada. Esta circulación natural crea un bolsillo de calor precisamente en el espacio habitable. Las paredes curvas capturan este calor ascendente y lo redistribuyen uniformemente en la parte superior del refugio. Para muchos inuit, entrar en un iglú cálido después de horas en el frío congelante es un momento de profundo alivio y comodidad, un testimonio de la ingenuidad de sus antepasados. La imagen térmica revelaría algo fascinante. Una persona sentada dentro crea un microclima cálido que es mantenido y mejorado por la estructura en sí. El cuerpo humano genera continuamente calor, equivalente a una bombilla de 100 vatios. En el espacio contenido del iglú, esta modesta salida de calor se convierte en una fuente de calentamiento significativa. A medida que el calor corporal se irradia por el interior, calienta ligeramente la superficie interna de las paredes de nieve, creando una capa delgada de hielo que sella y fortalece aún más la estructura. Los estudios científicos han demostrado que los cuerpos humanos contribuyen entre el 8% y el 14% de la energía total necesaria para mantener temperaturas cómodas dentro del iglú, a una hazaña notable de calefacción pasiva. Esto es una clase magistral en termodinámica. Las paredes de nieve se calientan lo suficiente como para crear este interior vitrificado, pero permanecen bien por debajo de la temperatura de congelación. La capa de hielo actúa como una barrera de vapor, impidiendo que el aire cálido y húmedo penetre las paredes de nieve, lo que degradaría la estructura. En su lugar, esta delgada cáscara de hielo
mejora las propiedades aislantes mientras agrega resistencia estructural. La temperatura dentro de un iglú ocupado, utilizando solo el calor corporal, puede mantenerse alrededor de los 0 grados centígrados, significativamente más cálida que las brutales condiciones exteriores. Cuando se agregan fuentes de calor tradicionales como lámparas de aceite de foca, llamadas Kutliks, la temperatura puede subir dramáticamente a entre 10 grados Celsius y 20 grados Celsius, comparable a muchos hogares modernos en invierno. Observa de cerca el diseño interior de un iglú y notarás que el área de dormir siempre se construye como una plataforma elevada. Debido a que el aire cálido asciende, los constructores inuit elevan donde duermen las personas para asegurar que los ocupantes descansen en las zonas térmicas más cálidas, donde las temperaturas pueden ser 10 a 15 grados más altas que al nivel del suelo. Esta posición estratégica coloca a los miembros de la familia que duermen en la capa térmica óptima para sobrevivir las largas noches de invierno. La nieve compactada de las paredes del iglú contiene millones de pequeños bolsillos de aire atrapados entre cristales de hielo. Estos espacios microscópicos previenen el intercambio de calor, limitando el movimiento de las moléculas de aire, el mismo principio utilizado en materiales aislantes modernos. Pero, a diferencia de los materiales modernos, la nieve ajusta sus propiedades aislantes según las condiciones interiores y exteriores, creando un envoltorio térmico reactivo que los edificios modernos no pueden igualar sin sistemas complejos. Para muchos inuit, entrar en una casa cálida hecha de hielo después de horas en el frío congelante es un momento de profundo alivio y comodidad, un testimonio de la ingenuidad de sus antepasados. A pesar de toda la ingeniería térmica que hemos visto hasta ahora, los iglús tienen lo que parece ser un defecto de diseño fatal, un túnel de entrada que se dirige hacia abajo antes de elevarse hacia la cámara principal. En hogares modernos, esto sería como instalar la puerta principal en el sótano sin barrera entre ella y la sala de estar. Sin embargo, este diseño contraintuitivo no solo es viable, es esencial para la supervivencia. ¿Cómo podría funcionar una entrada inclinada hacia abajo cuando la supervivencia depende de mantener el calor dentro? Cuando ves por primera vez una entrada de iglú, cada instinto grita que está mal. El sentido común sugiere que este diseño liberaría inmediatamente todo el aire cálido precioso e invitaría al aire congelante a entrar. Después de todo, el aire cálido asciende y el aire frío se hunde. ¿No sería un agujero en la parte inferior de tu refugio la forma más rápida de perder calor? Aquí es donde los constructores inuit revelan su maestría en física ambiental. El túnel de entrada inclinado hacia abajo funciona como una trampa de frío, la última obra maestra en su sistema de ingeniería térmica. Imagínalo como la cerradura de aire perfecta de la naturaleza, utilizando nada más que las propiedades fundamentales de la densidad del aire a temperaturas extremas para crear una barrera invisible. El aire frío, significativamente más denso que el aire cálido, se acumula en el punto más bajo del túnel, formando lo que los científicos llaman un gradiente de densidad. Esta acumulación crea una pared térmica hecha enteramente de aire, impidiendo que el aire cálido y más ligero en la cámara principal escape. El túnel de entrada está deliberadamente posicionado más bajo que el área principal de vivienda. Esta diferencia de elevación no es aleatoria, crea el cerrojo térmico perfecto, a un sistema de válvula de un solo sentido que mantiene el calor precioso contenido dentro del espacio habitable, mientras impide que el aire exterior fluya hacia arriba hacia la cámara principal.
Cuanto más frío hace afuera, más efectiva se vuelve esta barrera natural, creando una protección más fuerte precisamente cuando se necesita más. Los beneficios van mucho más allá del control básico de temperatura. Incluso cuando los vientos árticos alcanzan velocidades de 60 millas por hora, suficientemente poderosos como para despojar de calor a refugios convencionales y crear corrientes de aire peligrosas, el interior del iglú permanece notablemente tranquilo y sin corrientes. La curva hacia abajo del túnel de entrada rompe el camino directo del viento, dispersando su fuerza antes de que pueda entrar en el espacio habitable. Durante condiciones climáticas extremas, los residentes inuit agregan otra capa de protección utilizando bloques de nieve como puertas, creando un sello completo contra el entorno exterior. Estos bloques pueden colocarse en diferentes puntos a lo largo del túnel dependiendo de las condiciones, proporcionando protección personalizada contra vientos aulladores o caídas extremas de temperatura. Esta entrada de trampa de frío funciona en perfecta armonía con el resto del sistema de manejo térmico del iglú, mientras que la plataforma elevada de dormir mantiene a los ocupantes en el aire más cálido y las paredes aislantes previenen el intercambio de calor. El túnel de entrada completa el sistema al optimizar la frontera crítica entre los entornos interior y exterior. Maximiza la distancia efectiva entre el aire frío exterior y el microclima cálido interior. En hogares contemporáneos, dependemos de sistemas de puertas complejos, sellado contra el clima, vestíbulos e incluso sistemas de ventilación impulsados para manejar desafíos similares. La solución inuit logra más con menos. A un ejemplo perfecto de cómo la observación profunda de los principios naturales puede llevar a soluciones sorprendentemente sofisticadas sin tecnología compleja. El túnel de entrada no es simplemente una forma de entrar y salir del refugio, es un componente fundamental de lo que hace que un iglú sea habitable en condiciones que de otro modo serían letales. Esta perspectiva revela un patrón más profundo en la innovación inuit: convertir problemas aparentes, un agujero en tu refugio, en soluciones esenciales. Lo que hace que este diseño sea particularmente notable es cómo utiliza la misma cosa que amenaza la supervivencia, el frío extremo, como una herramienta para la protección. La entrada transforma el frío ártico mortal en un guardián, creando el sello perfecto de la naturaleza contra el mismo entorno que intenta matarte. Esta elección de diseño aparentemente ilógica es la diferencia entre la vida y la muerte. Sin este pequeño agujero, el iglú se transforma de un refugio salvavidas en un asesino silencioso. La física detrás de esta paradoja revela cuánto entienden los inuit la compleja relación entre supervivencia, calidad del aire y gestión de la humedad en entornos extremos. Dentro de un iglú ocupado, cada persona produce dióxido de carbono al respirar y humedad por la respiración, la cocción y el calor corporal. En un refugio de nieve sin ventilación, el dióxido de carbono, más pesado que el oxígeno, se acumula gradualmente, creando un riesgo de asfixia particularmente peligroso durante el sueño, cuando los ocupantes no notarían los síntomas. Simultáneamente, la humedad se acumula en las paredes y el techo interiores. La condensación pronto gotea sobre los ocupantes, saturando la ropa y la ropa de cama. A una sentencia de muerte en condiciones árticas, donde mantenerse seco es igual a mantenerse vivo. El agujero crea una solución elegante para ambos problemas. Trabajando con la forma de cúpula y el túnel de entrada, establece un sistema de circulación natural que mantiene la calidad del aire sin sacrificar calor. El aire fresco entra por el túnel de entrada, asciende lentamente a medida que se calienta por el calor corporal y la cocción,
y sale por la pequeña abertura en el techo. Este efecto chimenea crea un movimiento de aire constante pero suave que evita que el aire estancado se acumule. La brillantez de este sistema radica en cómo gestiona la humedad. A medida que el aire cálido y húmedo asciende hacia el agujero de ventilación, entra en contacto con la superficie interior de nieve. En lugar de crear condensación problemática, algo notable sucede. La humedad sublima directamente en las paredes interiores, creando una capa delgada de hielo que sella aún más la estructura y evita la absorción adicional de humedad. Esta pequeña abertura puede parecer contraintuitiva, pero es un componente crítico que ha ayudado a innumerables familias inuit a sobrevivir a través de largos y duros inviernos. Este glaseado de hielo fortalece la estructura del iglú, crea una barrera adicional de vapor y mejora las propiedades térmicas del refugio. El proceso de sublimación en realidad ayuda a mantener un entorno interior más seco en lugar de más húmedo. A pura genialidad en el diseño, los constructores inuit muestran una conciencia ambiental extraordinaria al ajustar este sistema de ventilación según las condiciones. Regulan el flujo de aire con precisión utilizando tapones de nieve de varios tamaños. Cuando las temperaturas caen aún más o los vientos se intensifican, reducen el tamaño de la abertura. Con más ocupantes generando calor corporal y humedad adicionales, podrían ampliarla ligeramente. Esta capacidad de ajuste transforma el iglú de un refugio estático en un sistema de gestión de microclima reactivo. También evita que el interior se vuelva demasiado cálido. Aunque esto pueda parecer contraintuitivo en una situación de supervivencia, un iglú excesivamente cálido corre el riesgo de falla estructural. Si la temperatura interior sube demasiado, la superficie interior comienza a derretirse, debilitando la integridad de la cúpula precisamente cuando la protección es más necesaria. La abertura crea una válvula de seguridad que mantiene un equilibrio de temperatura ideal. Estos principios de ventilación demuestran una comprensión profunda de la física que la ciencia de la construcción moderna solo ha formalizado en las últimas décadas. La combinación de la entrada de trampa de frío en la parte inferior y el agujero de ventilación en la parte superior crea un sistema de intercambio de aire perfectamente equilibrado. El aire frío entra por abajo, el aire cálido sale por arriba y la circulación permanece lo suficientemente suave como para evitar corrientes o pérdida excesiva de calor. Lo que es particularmente notable es cómo este sistema crea un entorno de soporte vital completo utilizando nada más que nieve y aire. No hay partes móviles, no hay mecanismos complejos, solo la colocación estratégica de aberturas que trabajan con patrones de movimiento natural del aire. Esta pequeña cosa transforma el iglú de un simple refugio en un ecosistema autorregulado que mantiene aire respirable, gestiona la humedad y preserva la integridad estructural simultáneamente. En un entorno donde la madera es inexistente, los inuit enfrentaron un desafío crítico: encontrar combustible en un paisaje desolado. Su solución fue cosechar algo mucho más valioso: la grasa de foca. Esta capa de grasa sirve como la fuente de energía perfecta del Ártico. Cuando se rinde, la grasa de foca produce aceite que quema con una eficiencia notable, creando la base para la brillantez del kudlik. Esta lámpara de aceite inuit tradicional, el corazón latiente de la vida en el iglú, presenta un diseño engañosamente simple: un tazón en forma de media luna tallado en jabón de sosa o formado de metal, con una mecha de musgo o algodón que recorre el borde recto. Esta pequeña llama transforma un frío domo de nieve en un refugio acogedor a través de una ingeniería ingeniosa.
Lo que realmente distingue al Kutlik es su increíble eficiencia energética. Los estudios han revelado que un iglú pequeño requiere la grasa de solo una foca cada 6.3 días para calefacción, mientras que una estructura más grande necesita una foca cada 3.7 días. Un solo animal proporciona una semana de calor continuo, mientras simultáneamente alimenta a una familia, un nivel de utilización de recursos que los sistemas de energía modernos no pueden igualar. El Kutlik funciona como un calentador radiante perfecto de la naturaleza, distribuyendo el calor uniformemente en todo el espacio sin la pérdida de energía que vemos incluso en nuestras tecnologías de calefacción más avanzadas. A diferencia de los fuegos de madera que producen humo pesado y requieren gran ventilación, el aceite de foca bien mantenido quema tan limpiamente que el pequeño agujero de ventilación que discutimos anteriormente es todo lo que se necesita. Esta eficiencia notable es parte de lo que hace que todo el sistema del iglú funcione tan armoniosamente. La colocación de estas lámparas dentro demuestra brillantez estratégica. Generalmente posicionadas en plataformas elevadas, los Kutliks distribuyen su calor por todo el espacio habitable con una efectividad notable. La forma de cúpula del iglú crea el sistema perfecto de reflexión de calor. A medida que el calor asciende desde la lámpara, el techo curvo lo captura y lo redirige hacia los ocupantes en lugar de dejar que escape por las paredes. Este sistema de calefacción funciona en perfecta armonía con las propiedades aislantes naturales del iglú en sí. A medida que el Kutlik calienta el aire interior, la temperatura puede subir dramáticamente. Dentro de un iglú promedio con un Kutlik bien mantenido, las temperaturas pueden alcanzar hasta 20 grados Celsius, 68 grados Fahrenheit, lo suficientemente cómodas como para sentarse sin ropa pesada a pesar del frío brutal del exterior. La fuente de calor está perfectamente calibrada para la estructura. Los iglús más grandes, destinados a viviendas familiares extensas, utilizan Kutliks más grandes, mientras que los refugios temporales de casa emplean lámparas más pequeñas que proporcionan solo el calor suficiente para la ocupación a corto plazo. Este enfoque personalizado en calefacción muestra una comprensión profunda de la eficiencia energética que precede a la termodinámica moderna por miles de años. Las propiedades de calefacción del Kutlik no funcionan en aislamiento, son parte de un sistema completo de gestión térmica. El calor corporal contribuye entre el 8 y 14% de la energía total necesaria para mantener temperaturas cómodas. Cuando se combina con el calor del Kutlik, esto crea un microclima notable dentro de lo que parece desde el exterior ser nada más que un montón de nieve. La verdadera magia sucede cuando todos estos elementos trabajan juntos. A medida que el Kutlik quema, calienta el aire, que asciende hacia la cúpula. El techo curvo captura este calor y lo irradia nuevamente hacia los ocupantes. Mientras tanto, las propiedades aislantes de las paredes de nieve evitan la pérdida de calor hacia el exterior. La entrada de trampa de frío mantiene este calor precioso sin escapar, mientras que el pequeño agujero de ventilación mantiene una calidad del aire perfecta sin sacrificar demasiado calor. El resultado es nada menos que milagroso, un entorno completamente autónomo que puede mantener temperaturas entre 15 grados centígrados y 27 grados centígrados más cálidas que el frío mortal del exterior, todo utilizando nada más que nieve, aire y grasa de una sola foca, sin electricidad, sin líneas de gas, sin sistemas mecánicos complejos, solo una comprensión perfecta del calor, el movimiento del aire y las propiedades de los materiales. Con todos estos componentes en su lugar,
El desafío final es construir el iglú lo suficientemente rápido como para asegurar la supervivencia en condiciones extremas, a una hazaña que los constructores inuit logran en solo 90 minutos. En el Ártico, esta carrera de 90 minutos contra el tiempo es esencial para mantenerse vivo. Cuando las temperaturas caen a menos 50 grados Celsius, la piel expuesta puede desarrollar congelación en 5 minutos y la hipotermia comienza a establecerse después de solo 30 minutos. La diferencia entre la vida y la muerte se reduce a la velocidad del refugio. El proceso de construcción se desarrolla con la precisión de una danza bien ensayada. El viento aullador y la nieve punzante demandan concentración. Antes de cortar el primer bloque, los constructores prueban diferentes áreas de nieve con herramientas especializadas. El aire se llena con el sonido crujiente de instrumentos de prueba y órdenes claras entre los miembros del equipo. Encontrar la nieve adecuada ahorra horas de lucha más tarde, explica un investigador ártico. Buscan nieve compactada con densidad perfecta, comprimida por el viento, pero todavía conteniendo esas bolsas de aire cruciales. La nieve adecuada crea una barrera entre la vida y la muerte segura. Una vez identificada, el equipo divide el trabajo con una eficiencia notable. El cortador de bloques maneja el tradicional pana, cuchillo de nieve, tallando bloques uniformes de aproximadamente 0,61 metros de largo, 0,3 metros de alto y 0,2 metros de grosor. El raspado rítmico del cuchillo contra la nieve crea un ritmo constante. Mientras tanto, otros se colocan para recibir estos bloques, colocándolos en el patrón espiral y rellenando los espacios con nieve suelta, a un proceso conocido como rellenado. El trabajo físico genera calor corporal vital. Sus movimientos son deliberados y eficientes, sin movimiento desperdiciado, sin pasos innecesarios. El corte constante y rítmico mantiene el flujo sanguíneo hacia las extremidades mientras avanza el refugio. Cada minuto cuenta. Cada acción sirve para múltiples propósitos. A medida que las paredes se elevan más altas, la coordinación se intensifica. El sonido del corte cambia de tono a medida que ajustan ligeramente las dimensiones de los bloques, haciéndolos más pequeños y ligeros mientras mantienen el ángulo preciso necesario para la espiral hacia adentro. El viento ocasionalmente ahoga las voces, obligando a los constructores a comunicarse mediante gestos practicados. Aquellos que colocan los bloques deben posicionarlos con precisión creciente, asegurando que la cúpula se cierre adecuadamente en la parte superior. El gasto de energía es sustancial. La investigación muestra que levantar estos bloques de nieve y colocarlos con precisión requiere tanta energía que duplica las necesidades calóricas diarias de los inuit. Este esfuerzo físico intenso sirve como un sistema de calefacción interno, ayudando a los constructores a mantener la temperatura central mientras el frío amargo intenta penetrar su ropa. Lo que es particularmente fascinante es cómo la estructura terminada comienza a funcionar inmediatamente. El calor corporal inicia una transformación del interior. La superficie interior se derrite ligeramente y a medida que esta capa delgada se vuelve a congelar, crea una cáscara de hielo sólida que fortalece toda la estructura. El sonido sutil de la nieve cristalizando en hielo señala el éxito. Este proceso autorreforzante sucede en cuestión de horas, convirtiendo lo que comenzó como nieve algo frágil en una cúpula reforzada con hielo de fuerza notable. La secuencia completa de construcción representa miles de años de conocimiento refinado, transmitido a través de generaciones y perfeccionado en el entorno más duro imaginable. Cada paso, desde probar la consistencia de la nieve hasta colocar el agujero de ventilación final,
Sirve para múltiples funciones simultáneamente: integridad estructural, eficiencia térmica y gestión de humedad. En las vastas extensiones heladas donde los errores significan la muerte, el iglú se erige como un testimonio de la ingeniosidad humana y la profunda sabiduría del conocimiento de supervivencia inuit. Miles de años de conocimiento inuit produjeron más que un simple refugio de nieve ingenioso. La validación científica del diseño del iglú va más allá de la evidencia anecdótica. El análisis térmico moderno confirma que la cúpula de nieve tradicional logra un valor de aislamiento equivalente a los estándares de construcción R12, impresionante para cualquier material, pero notable para uno que está disponible gratuitamente en el entorno donde se necesita más. Este factor de aislamiento explica por qué un iglú ocupado puede mantener temperaturas hasta 15 grados Celsius más cálidas que el entorno exterior sin ninguna tecnología de calefacción moderna. ¿Qué hace que este diseño antiguo sea tan efectivo? La respuesta se encuentra en su enfoque holístico para enfrentar los desafíos de supervivencia en el Ártico. Mientras que los diseñadores modernos suelen centrarse en métricas de rendimiento individuales, retención de calor, resistencia estructural o velocidad de ensamblaje, el iglú aborda todos estos factores simultáneamente a través de su diseño unificado. La misma construcción espiral que crea resistencia estructural también optimiza el rendimiento térmico. El túnel de entrada evita corrientes mientras crea una trampa de aire frío. Esta integración de múltiples funciones representa una eficiencia de diseño que los enfoques modernos luchan por replicar. Quizás lo más impresionante es que el material en sí, la nieve sinterizada, se transforma bajo presión en algo que los científicos ahora entienden como notablemente similar a compuestos de alto rendimiento. A medida que un iglú se asienta y sus bloques de nieve se comprimen, la estructura en realidad se fortalece con el tiempo, endureciéndose en un material que rivaliza con el hormigón en resistencia a la compresión por libra. Esta metamorfosis de nieve, suelta en una cúpula sólida, sucede sin herramientas, electricidad o cualquier insumo más allá de la construcción inicial. Las comunidades inuit contemporáneas reconocen el valor duradero de estas técnicas de construcción tradicionales. Aunque muchos adoptan viviendas modernas, los programas de preservación cultural aseguran que este conocimiento continúe pasando a las generaciones más jóvenes. En Nunavut, los ancianos de la comunidad enseñan a los jóvenes las técnicas precisas para seleccionar nieve, cortar bloques y construir refugios de emergencia, no solo como patrimonio cultural, sino como conocimiento práctico de supervivencia que sigue siendo relevante en una tierra donde las temperaturas pueden caer a niveles mortales en cuestión de horas. Los principios detrás de la construcción de iglús no se han quedado aislados en el Ártico. La arquitectura moderna ha tomado inspiración de estos diseños antiguos, particularmente en aplicaciones de entornos extremos. La estructura de cúpula autoportante aparece en estaciones de investigación antárticas, refugios de emergencia para desastres e incluso en diseños de construcción sostenible. La lección de los iglús, que una comprensión más profunda de los materiales locales a menudo supera la importación de soluciones complejas, influye en los enfoques contemporáneos de arquitectura sostenible en todo el mundo. Lo que sigue asombrando a los ingenieros es cómo el iglú logra un rendimiento notable con un solo material que sirve tanto para funciones estructurales como aislantes. En la construcción moderna, típicamente separamos estos roles, utilizando acero o madera para la estructura y fibra de vidrio o espuma para el aislamiento.
El iglú elimina puentes térmicos y puntos débiles estructurales a través de su diseño de sistema integrado, un principio que la arquitectura sostenible contemporánea busca adoptar cada vez más. Esta brillantez antigua se hizo evidente de manera impactante en el Laboratorio de Materiales Avanzados de la NASA, donde equipos de ingenieros trabajaron con polímeros de última generación, compuestos de fibra de carbono y sistemas de gestión térmica derivados de la tecnología espacial. Su misión fue crear el refugio de emergencia definitivo para condiciones árticas que pudiera desplegarse rápidamente y mantener temperaturas supervivibles. Después de años de investigación y millones en costos de desarrollo, realizaron pruebas comparativas con iglús tradicionales. Los resultados asombraron a la comunidad científica. El iglú logró casi la perfección en eficiencia, señala un artículo de investigación que documenta estas comparaciones. Los refugios modernos, a pesar de sus materiales avanzados y diseños complejos, no pudieron igualar el rendimiento térmico, la integridad estructural y la eficiencia de recursos del simple domo de nieve. Lo que los cerebros más brillantes de la NASA habían pasado años intentando crear ya existía desde hace 40 siglos. Este patrón se repite en programas de investigación ártica modernos. Especialistas en supervivencia militar de varios países continúan capacitando a sus unidades élite en la construcción tradicional de iglús como habilidades de supervivencia esenciales. Cuando el equipo moderno falla o se agotan los suministros, estas técnicas antiguas se convierten en la diferencia entre la vida y la muerte. Las estaciones de investigación árticas mantienen el conocimiento de estos métodos de construcción a pesar de tener acceso a la tecnología de refugios más avanzada disponible, un poderoso testimonio de la sabiduría intemporal incrustada en esta antigua tecnología inuit que conecta la ingeniosidad del pasado con las necesidades de supervivencia actuales. Como hemos visto, la casa de nieve representa un genio arquitectónico validado por la ciencia moderna. Su forma de cúpula catenaria se erige como uno de los diseños más estables de la naturaleza, perfeccionado a través del conocimiento tradicional, miles de años antes de que la ingeniería moderna pudiera explicar por qué funciona. La sabiduría de los ancianos inuit no es meramente una curiosidad histórica, sino un conocimiento vivo esencial para la identidad cultural y la supervivencia. Sus técnicas de construcción han demostrado ser más eficientes energéticamente que nuestras alternativas modernas, requiriendo recursos mínimos mientras ofrecen una protección máxima. El iglú nos enseña una lección profunda. Las soluciones más sofisticadas a menudo provienen de comprender los principios naturales en lugar de la complejidad tecnológica. La observación, la adaptación y el conocimiento generacional pueden producir diseños tan perfectos que resisten la prueba del tiempo, incluso frente a nuestra ciencia más avanzada. Al concluir nuestro viaje en el mundo de los iglús, recuerda que estas estructuras no son solo logros notables de ingeniería, también son símbolos de esperanza, resiliencia y el poder duradero del conocimiento tradicional.